Pokémon Crónicas de la Libertad 926 era un Crobat con una fuerza considerable. Nivel 61, en el nivel élite inicial. Pero los datos escaneados por el sistema no terminaron ahí. También había información como su edad y condición física, todo inferido a través del escaneo y análisis. Podía haber un margen de error, pero por lo general no estaba muy lejos de la realidad. Y este Crobat no tenía más de 20 años. Es importante destacar que, con una calidad azul claro, alcanzar el nivel élite era solo una posibilidad teórica. Requería una gran cantidad de tiempo y recursos. Si fuera un Crobat de entrenador, todavía sería comprensible. Pero este era salvaje. Lo cual planteó las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que le ha estado proporcionando energía constantemente? ¿Y por qué esa energía también sustenta a toda la colonia de Zubat en este lugar? Cuando apareció este Crobat, el Slowking de Caín se emocionó inmediatamente. Ahora que había alcanzado la cima del nivel cuasi élite, tenía dos caminos para avanzar al siguiente nivel. Una era como la de Altaria, que poco a poco iba acumulando energía en su cuerpo hasta llegar al límite físico de lo que podía soportar. La otra era avanzar a través de la batalla, enfrentándose a oponentes igualmente fuertes o incluso más poderosos, y superando sus propios límites para alcanzar el nivel élite. Esa era la hipótesis más probable desde la perspectiva de Caín. Después de todo, ya había superado los logros de su vida pasada, y el camino que tenía por delante tenía que explorarlo por su cuenta. Sintiendo el espíritu de lucha que emanaba de Slowking, y viendo que otros Pokémon también estaban ansiosos por pelear, Caín supo que esta vez los oponentes eran suficientes para todos. Chao. Nadar. Los más emocionados fueron Drapion y Swampert. Ambos se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Cada uno eligió un Golbat de nivel cuasi élite como su oponente. Honchkrow, Weavile y Gengar también seleccionaron a sus rivales, pero confiados en sus habilidades, optaron por enfrentarse a dos enemigos cada uno. Mientras Honchkrow pudiera acumular mejoras de su habilidad Moxie, no tendría problemas para derrotarlos. Además, Gengar podría usar juego de rol combinado con intercambio de habilidades, permitiendo que esa habilidad se distribuya a otros Pokémon. Mientras tanto, Politoed, Pupitar, Lairon y Blaziken se encargaron del Golbat de nivel avanzado. Florges permaneció al lado de Caín, curando a los Pokémon con movimientos de apoyo mientras atacaba con energía Ball. Caín tenía plena fe en las capacidades de batalla de sus Pokémon. Así que se centró por completo en utilizar la telepatía para dirigir la batalla entre Slowking y el gigante Crobat. Slowking, activa la sala de trucos directamente. Ordenó Caín. Ambos Pokémon se separaron del grupo, iniciando una batalla en un área separada. Aunque Slowking de nivel 59 se enfrentaba a un Crobat de nivel 61, y la diferencia de dos niveles parecía pequeña, esta era una batalla entre diferentes niveles. No era solo una simple diferencia de nivel. La única ventaja clara que tenía Slowking era su tipo psíquico, que era doblemente efectivo contra el tipo veneno de Crobat. Y esa era precisamente su especialidad. Aún así, la batalla seguía siendo desfavorable para Slowking. Caín ya estaba preparado. Si Slowking no podía resistir, Florges intervendría. Aunque eso podría interrumpir el progreso de Slowking hacia el nivel élite, no valía la pena arriesgar tanto solo por subir de nivel. Caín no quería que eso sucediera. Sus Pokémon podrían alcanzar ese nivel mediante un proceso más seguro y gradual. Además, ya no veneraba tanto el nivel élite como antes. Para Caín, alcanzarlo era solo cuestión de tiempo, no una meta imposible. Y como Slowking tenía una cualidad de color púrpura claro, incluso tenía el potencial de alcanzar el nivel de campeón, por lo que no se vería limitado por el umbral élite. Obedeciendo la orden, Slowking abrió mucho los ojos y apareció un extraño espacio en forma de cubo de color rojo oscuro, que lo abarcó a él y a Crobat. La mayor ventaja de Crobat era su velocidad. En pleno movimiento, su velocidad era realmente aterradora. Afortunadamente, Slowking estaba acostumbrado a enfrentarse a oponentes más rápidos, por lo que tenía mucha experiencia luchando bajo tal desventaja. Dentro de la zona de efecto de la sala de trucos, sus posibilidades de victoria aumentaron significativamente. Crujir. El Crobat de ojos rojos miró a su alrededor confundido, notando que su cuerpo se sentía más lento. Esa era la debilidad de los Pokémon salvajes. Sin suficiente experiencia en batalla, no sabían cómo responder a efectos de movimientos extraños como este. Pero en lugar de perder el tiempo, Crobat atacó directamente a Slowking, ignorando todo lo demás.
A pesar del efecto de la sala de trucos, todavía era rápido y los colmillos venenosos en su enorme boca brillaban con toxicidad. No estaba claro por qué, pero los Crobat y Zubat en este lugar manejaban la energía de tipo veneno mucho mejor que su otra afinidad, volar. Slowking, usa primero trama desagradable, luego lanza una espada psíquica ilusoria y prepárate para esquivar con teletransporte. Ordenó Caín. Los ojos de Slowking brillaron débilmente y pequeños orbes de energía oscura aparecieron a su alrededor. Bajo su control, los orbes se transformaron en espadas flotantes, recubiertas de energía psíquica. Este movimiento fue una combinación personalizada de psíquico, mejorada con la propia energía mental de Slowking para imitar el efecto cortante de Shichokut. Cain lo llamó espada psíquica ilusoria, un movimiento combinado incluso más poderoso que corte psíquico. Las palas fueron lanzadas a gran velocidad hacia el Crobat que se aproximaba. Aunque su velocidad se había reducido gracias a Trigroon, sus capacidades de evasión horizontal seguían siendo muy altas. Crobat logró esquivar 4 de las 6 espadas girando su cuerpo con agilidad. Pero 2 de ellos dieron en el blanco. El daño fue notorio. Crobat dejó escapar un grito de dolor. Sin embargo, Cain frunció el ceño. No le sorprendió que Crobat recibiera 2 cuchilladas. Lo que le preocupaba era que, dentro de la zona de efecto de la sala de trucos, Crobat no parecía tan afectado como debería. Su velocidad, aunque reducida, aún superaba con creces la de Slowking. Lo que significó que el efecto táctico de Trigon no fue tan efectivo como se esperaba. Si no fuera por el daño inicial de las espadas, que ralentizaron temporalmente el asalto de Crobat, era probable que Slowking ni siquiera hubiera tenido tiempo de esquivarlo con teletransporte. Fin del capítulo. La desventaja en términos de fuerza todavía era bastante evidente. Si no fuera por su ventaja de tipo psíquico sobre el tipo veneno, combinado con el uso de Trigon y Teleport, Slowking habría perdido rápidamente en una confrontación directa. Afortunadamente, todavía había margen de maniobra. Este Crobat parecía feroz, pero durante la batalla, Cain notó que su experiencia de combate real no era nada especial. Incluso se podría decir que era bastante promedio. Una situación bastante rara. Un Pokémon que había alcanzado el nivel élite, pero sin suficiente experiencia de batalla real. Solo sabía cargar hacia adelante, confiando únicamente en la fuerza bruta. Slowking, mantente alejado de Crobat. La próxima vez que uses la espada psíquica ilusoria, no las lances todas a la vez. Guarda 2 para defenderte, ordenó Cain, observando el campo de batalla desde fuera y con una visión mucho más clara que la de los Pokémon en combate. Crobat se dio cuenta de que su ataque no había dado el resultado esperado. Su oponente había desaparecido de la vista justo frente a él. Cuando recuperó el foco, Slowking ya estaba en el extremo opuesto del área de efecto de la sala de trucos. Crobat rugió de furia y, sin pensarlo, se lanzó contra Slowking una vez más. Esta vez, su velocidad aumentó aún más. Había utilizado Tailwind para aumentar su velocidad. El problema era que la sala rara de Slowking no suprimía por completo a Crobat. De lo contrario, incluso con los efectos de viento afín, Slowking se habría beneficiado. Como resultado, ahora ambos movían a velocidades muy similares. De repente, la energía psíquica de Slowking se duplicó y aparecieron grietas a su alrededor, como si el aire mismo se rompiera como un cristal. En otras partes del campo de batalla, los combates continuaban con intensidad. Cain decidió que era hora de darle a Slowking un empujón extra. Gengar, copia la habilidad de Drapion y cámbiala a Slowking, ordenó Cain. ¿Qué? Rió Gengar, comprendiendo que el oponente de Slowking era el más fuerte. Rápidamente copió la habilidad francotirador de Drapion y se la transfirió a Slowking. Como Gengar dominaba el juego de rol y el intercambio de habilidades, todos los Pokémon de Cain ya estaban familiarizados con el funcionamiento de la habilidad francotirador. Cuando Slowking sintió el cambio de habilidad, la batalla se intensificó aún más. Una tras otra, las hojas de energía mental volaron desde diferentes ángulos hacia la trayectoria de vuelo de Crobat. Aunque Crobat podía esquivar algunos, Slowking ahora era más astuto. Combinó fintas con ataques reales. A veces un ataque era genuino, otras veces solo una distracción para preparar otro desde un ángulo diferente. Además, el efecto de Sniper se activa ocasionalmente. Poco a poco la batalla se fue igualando contra Crobat. Dicho esto, había que reconocerlo. A Crobat le faltaba experiencia, pero su fuerza innata era innegable. Cada vez que lograba asestar un golpe a Slowking, el daño era considerable.
Si no fuera por el antídoto especial de Caín que neutralizó rápidamente el veneno, la batalla habría terminado hace mucho tiempo. Después de todo, Crobat era un maestro de los movimientos de tipo veneno. Además de eso, Caín le ordenó a Florges que lanzara periódicamente Canto de la Suerte y Campana Curativa para ayudar a Slowking a limpiar los problemas de estado. Entonces, aunque parecía que Slowking estaba luchando solo, en realidad contaba con el apoyo indirecto de Gengar, Trapión y Florges. Y lo más importante, por la dirección estratégica de Caín desde el exterior. Slowking, usa psíquico. Ordenó Caín. Al estar más cerca de su oponente, Slowking ya no tenía la concentración para convertir su energía mental en cuchillas como antes. Justo cuando logró golpear a Crobat, este último mordió ferozmente el grueso brazo de Slowking. Los afilados colmillos de Crobat actuaron como pajitas, chupando sangre y energía del cuerpo de Slowking. Sanguijuela de vida. Slowking frunció el ceño con visible dolor. Pero no detuvo su ataque. Con un estallido de energía psíquica, desató una poderosa fuerza psíquica. Al mismo tiempo, con su otro brazo libre, canalizó energía de tipo hielo, formando un puño que se estrelló violentamente contra la cabeza de Crobat. Ojo. Golpeado por puño hielo y psíquico, Crobat no recuperó energía con drenaje de vida. Salió peor parado que antes. El ataque había sido un mal negocio. Enfurecido, Slowking dejó de usar teletransporte y cargó directamente contra Crobat. Ya había aprendido su ritmo de batalla. Siempre y cuando no lo eliminaran de un solo golpe, podría usar pulso curativo para recuperarse. Pero Crobat no tenía esa ventaja. Y ahora que Slowking tenía la habilidad de francotirador, ya había identificado los puntos débiles de Crobat. Y no tenía intención de desperdiciarlos. Crobat, al intentar cargar de nuevo, se encontró cara a cara con una cara redonda y de aspecto tonto. Seguido de dos puños gruesos cubiertos de escarcha que se estrellaron directamente contra su abdomen. Un puñetazo. Dos puñetazos. Furioso, Crobat mordió a Slowking nuevamente. Pero una vez más, sufrió los efectos de puño hielo y psíquico. Crobat voló hacia atrás, con gotas de sangre aún en sus colmillos, incapaz de absorber toda la energía. Justo cuando intentaba recuperar el aliento, vio esa cara obstinada de nuevo. Maldito idiota testarudo. Como siempre, otra ráfaga de golpes cayó sobre sus puntos débiles. No podía huir, correr significaría rendirse sin luchar, pero contraatacar solo conducía a más castigo. No entendía por qué, pero últimamente los golpes de ese Pokémon aparentemente torpe dolían mucho más que antes. El cuerpo de Slowking ya estaba cubierto de múltiples marcas de mordeduras y la sangre goteaba lentamente. Pero él lo ignoró por completo. Él solo tenía un pensamiento en mente. Darle lo que se merece. Ojo. Ojo. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El Crobat que había iniciado el ataque era ahora el que estaba siendo golpeado sin piedad. Ambos resultaron heridos, pero las heridas de Crobat eran claramente peores. Un intercambio de 1 a 4. Siempre salía perdiendo. El resultado, a esta altura, ya estaba decidido. Esta fue una victoria de equipo. Slowking sabía que no lo había hecho solo. Crobat se estrelló contra el suelo, incapaz de seguir luchando, mientras Slowking plantaba un pie firme sobre su espalda. Como un verdadero monarca, rugió con orgullo. Yadoon. La energía y el aura que irradiaba su cuerpo alcanzaron su punto máximo, rompiendo la delgada barrera que había limitado su crecimiento hasta ahora. Fin del capítulo. La caída de Crobat provocó que todos los Golbat de la cueva perdieran repentinamente su columna vertebral. Ese momento, podían ignorar los ataques de Caín sin preocupaciones gracias a la presencia de Crobat. Pero ahora que Crobat había caído, su impulso se desvaneció instantáneamente. Los Pokémon de Caín, por supuesto, aprovecharon la oportunidad y lanzaron un feroz contraataque contra Golbat. Slowking, por su parte, ya no participaba en la batalla. Se alzaba imponente en el centro del campo. Si uno reemplazara la concha blanca de Shader en su cabeza por una melena al viento, su apariencia, ser elegante es para toda la vida. Y chilla. El poder, bueno, se va mejorando a lo largo del camino. La energía alrededor de Slowking, después de derrotar a Crobat, superó sus límites, y justo cuando alcanzó su punto máximo, se comprimió nuevamente. Por fin se oyó un fuerte estruendo. Slowking ha avanzado con éxito al nivel élite. Un Slowking de nivel 60 no es lo mismo que uno de nivel 59. Son dos formas completamente diferentes.
Ahora, si Slowking tuviera que enfrentarse nuevamente a Crobat, no necesitaría el apoyo de ningún otro Pokémon. Con solo el movimiento Trigroom, podría dominar la batalla. Sumando su ventaja de iniciativa y su ventaja de tipo, podría arrastrar fácilmente a Crobat por el suelo. Este resultado era exactamente lo que Caín quería ver. Su primer Pokémon auténtico había alcanzado el nivel élite. Esto marcó el inicio de la transición de su equipo de primera línea a este nuevo nivel. Los demás Pokémon del equipo principal no se quedaron atrás en cuanto a niveles. Después de derrotar a Golbat, tanto Drapion como Weavile subieron de nivel, alcanzando el nivel 57. Weavile, con su ventaja de tipo, había derrotado a dos Golbat simultáneamente, ofreciendo un excelente desempeño. Drapion, por su parte, demostró su habilidad de francotirador al máximo. Después de derrotar a su propio oponente, inmediatamente fue a ayudar a otros Pokémon. En parte porque había pasado demasiado tiempo sin luchar. Al menos Weavile había estado con Caín antes. Drapion, por otro lado, no había estado en combate durante bastante tiempo. Además de ellos, Honchkrow y Gengar ya habían alcanzado el nivel 57, muy cerca del límite de nivel cuasi élite. Florges, en ese momento, todavía estaba en el nivel 58. Era el Pokémon de Caín más cercano al nivel élite después de Slowking. El siguiente en avanzar dependería de quién empujara más fuerte. En cuanto a la segunda línea de combate, también lograron avances significativos. Primero, Swampert, quien llevaba mucho tiempo estancado en el límite de nivel avanzado, buscó deliberadamente un Golbat de nivel cuasi élite. Aunque terminó gravemente herido, logró ganar y subir de nivel hasta el nivel 50, alcanzando oficialmente el nivel cuasi élite. Este fue un hito importante para la segunda línea. Estuvieron a la altura de las expectativas de Caín. Así como su primera línea alcanzó el nivel élite, su segunda línea alcanzó el nivel cuasi élite. Y ambos logros ocurrieron el mismo día. Politoed también subió al nivel 45, una mejora bastante decente. Blaziken, por otro lado, ya había subido varios niveles a lo largo del viaje gracias a las constantes batallas. Esta vez, al enfrentarse a enemigos más fuertes, solo jugó un papel menor y subió un nivel, llegando al 42. Pero Pupitar avanzó al nivel avanzado, alcanzando el nivel 40, un verdadero salto cualitativo. Ahora solo necesitaba una evolución más para convertirse en el legendario tirano del desierto. Tiranitar. Tanto la piedra clave como la mega piedra ya estaban preparadas. Una vez evolucionado, su poder se dispararía. Lairon también alcanzó el nivel 39, a solo un paso del nivel avanzado. Más importante aún, cuando Lairon alcance el nivel 42, evolucionará a Agron, y Caín tenía su mega piedra lista durante mucho tiempo. En el futuro, Mega Agron sería el tanque principal de Caín, un verdadero muro impenetrable. En resumen, esta prolongada batalla en la cueva resultó en un enorme salto de fuerza para todo el equipo de Caín. Actualmente, Caín ya contaba con 3 Pokémon de nivel élite. Mismagius, Slowking y Altaria. Si todos pudieran rendir al máximo, Caín podría ser considerado, sin exagerar, un entrenador de nivel élite. Por supuesto, no había ningún problema con Mismagius, pero Altaria no había sido entrenado por él desde el principio, por lo que su coordinación aún no era perfecta. Altaria estaba consciente de esto, pero no podía hacer mucho para cambiarlo. Últimamente, incluso había estado pensando en entregarle sus 2 hijos a Caín para que los entrenara. Por el bien de su futuro, Altaria creyó que esta era una excelente decisión. Después de todo, había pasado mucho tiempo observando a Caín, viéndolo crecer de débil a poderoso. Incluso ahora, ya no dependía de su ayuda, lo cual la impactó profundamente. Al fin y al cabo no había pasado mucho tiempo. Para Altaria, solo habían pasado unos pocos meses. Caín había logrado en meses lo que a ella le había llevado décadas. Altaria comprendió entonces cuánto puede ayudar un buen entrenador a sus Pokémon, y cómo estos Pokémon, a su vez, confían plenamente en su entrenador. Esa también fue la razón principal por la que ella y Caín no pudieron lograr la mega evolución juntos. Luego de eliminar a todos los Golbat y con Slowking alcanzando el nivel élite, Caín se acercó a Slowking para curar sus heridas con alguna medicina. A pesar de que había subido de nivel, Slowking estaba en un estado bastante lamentable. Después de tratarlo, Caín también curó al resto del equipo, tomando un breve descanso. Luego, recolectó el Crobat de nivel élite y varios Golbat de nivel cuasi élite. Estos Pokémon tenían un valor significativo. Especialmente el Crobat. Su valor incluso superó al del Cofagrigus de élite que había vendido en la subasta anterior.
Era un Pokémon salvaje de nivel élite, muy buscado por los comerciantes Pokémon. Incluso el gremio de cazadores probablemente se sentiría tentado. Como Pokémon rastreador, Crobat es excelente. Después de comprobar el estado de los Pokémon y capturar los que necesitaba, Cain retiró algunos de los más débiles. Todavía no sabía qué le esperaba, por lo que prefería ser cauteloso. En cualquier caso, ahora que Slowking había alcanzado el nivel élite, Cain se sentía mucho más tranquilo. Después de todo, en este nivel, casi ningún Pokémon élite podría interrumpir el movimiento teletransporte de Slowking. Fin del capítulo. A medida que profundizaban, no encontraron más resistencia. Y eso tenía sentido. En una cueva con tan pocos recursos, albergar incluso a un solo Crobat de nivel élite ya era un milagro. Si hubiera habido más de uno, entonces todo el mundo podría volver a casa con maná. Ser entrenador es demasiado difícil. En la parte más profunda del área central de la cueva conexión, Cain finalmente descubrió la razón por la cual estos Golbat eran tan fuertes. Todo el centro de la cueva estaba lleno de una enorme cantidad de energía de tipo veneno. Era increíblemente denso. Aunque no alcanzó el nivel de concentración de energía fantasma encontrado en la isla Trial, donde nació Mismagius, eran categorías completamente diferentes. Pero con este nivel de densidad, era comprensible que pudiera soportar una gran cantidad de Zubat y Golbat. Lo que no estaba claro era de dónde provenía toda esa energía tipo veneno. La niebla violácea dificultaba enormemente la visibilidad. Incluso con linternas, apenas se podía distinguir el entorno. Slowking desplegó una barrera psíquica para proteger a Cain y su equipo de las toxinas. A excepción de dos Pokémon. Trapión y Gengar. Ambos se deslizaban alegremente a través de la energía venenosa. Esto se debe a que esta energía era extremadamente beneficiosa para ellos. Si vivieran aquí por un tiempo, dado su talento natural, probablemente podrían alcanzar el nivel élite también. Ambos tenían una calidad de color azul oscuro, mientras que el Crobat anterior solo era azul claro. Que tilde. Gengar flotó hacia Cain y dejó escapar un chillido. Ah, ¿sí? ¿Dices que hay algo ahí? Cain comprendió al instante lo que quería decir y sus ojos se iluminaron. Si Gengar hubiera encontrado algo, entonces no necesitarían seguir buscando a ciegas ni correr el riesgo de encontrarse con sorpresas. También significaba que no debería haber ningún peligro. Cain siguió a Gengar hacia el centro de la cueva. Encontraron lo que parecía una piscina. Parecía haber sido construido artificialmente. Había muchos bloques colocados a mano a su alrededor. Pero la característica clave era el pilar de piedra en el centro de la piscina. Un pilar grabado con innumerables símbolos extraños, y en él, estaba encadenado un Pokémon. Un Pokémon que todavía estaba vivo. Al ver al Pokémon, Cain soltó sin pensar. ¿Un pilar del dragón encarcelado? Un pilar del dragón encarcelado. ¿Y por qué lo llamó así? Porque en ese pilar estaba atado un dragón. No es un dragón de sangre pura, pero sigue siendo un Pokémon tipo dragón. Estimado. Un Pokémon registrado en la región de Kalos. La forma evolucionada de Scrape. Un híbrido de tipo veneno y dragón. Solo que ahora, este Dragalge estaba en un estado miserable. Su presencia era débil, casi sin vida, tan débil que ni siquiera se podía distinguir su fuerza real. Las cadenas que lo ataban parecían diseñadas especialmente, con púas que se clavaban directamente en su cuerpo. Esas púas estaban drenando algo de él y canalizándolo hacia la piscina de abajo. Estaba claro que esta era la fuente de la energía de tipo veneno en la cueva. Apoyando a tantos Pokémon de tipo veneno por sí solo, ¿cuán poderoso había sido alguna vez? ¿Y qué clase de persona podría haberlo encadenado aquí? Era obvio que este Dragalge había estado atado durante mucho tiempo. Tal vez sintiendo la presencia de Caín, Dragalge, cuyos ojos estaban cerrados, los abrió lentamente con un ligero movimiento de sus párpados. A través de su mirada se podía sentir la erosión del tiempo. Caín se quedó quieto, simplemente mirándolo a los ojos. Como es el único Pokémon registrado hasta ahora con la combinación veneno más dragón, su tipo fue bastante efectivo. No tenía debilidades evidentes y tenía una ventaja enorme contra los tipos planta, efectividad 4x. Además, al ser en parte tipo dragón, probablemente tenía una fuerte resistencia física y capacidad de combate cuerpo a cuerpo. A primera vista, Dragalge parece una larga hebra de algas. De ahí el nombre. Aunque, para ser honesto, no tiene muy buena reputación. Tiene un carácter temperamental y tiende a rociar veneno a todo lo que se acerca. Se esconde entre las algas y lanza ataques venenosos mortales.
Se dice que las aguas donde reside Dragalge nunca devuelven barcos. Eso dice mucho de su difícil temperamento. Pero en ese momento, este Dragalge no mostraba ningún signo de agresión. Su mirada era vacía, inexpresiva. Un Dragalge cuya voluntad y orgullo habían sido completamente desgastados por el tiempo. Solo quería que su sufrimiento terminara. Quien lo encadenó aquí había drenado su energía y lo había abandonado, dejándolo para beneficiar a los Pokémon salvajes. Lo más probable es que el Crobat anterior hubiera alcanzado el nivel élite gracias a la energía de este Dragalge. Cain activó su sistema para escanearlo. Pokémon. Dragalge, verde claro, estado. Extremadamente debilitado. Género. Masculino. Nivel 60, originalmente nivel 78. Tipo. Veneno más dragón. Capacidad. Adaptabilidad. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Púas tóxicas, neblina, armadura ácida, empapada de veneno. Movimientos básicos. Twister, cola de dragón, placaje, cortina de humo, pistola de agua, cinta, látigo de cola, burbuja, ácido, camuflaje, cola venenosa, doble equipo, tóxico, bomba de lodo, hidrobomba, cola de dragón. Movimientos aprendidos. Meteoro Draco, viento helado, disparo de pólvora, ronquido, rebote, pulso dragón, cola de hierro, cola de agua, indignación, pulso de agua. Movimientos TM. Ninguno. Al ver estas estadísticas, Cain permaneció en silencio durante mucho tiempo. Un Pokémon que alguna vez había alcanzado el nivel 78, nivel Elite 4, ahora estaba encadenado aquí, gritando en silencio sin que nadie lo escuchara. Un antiguo titán, ahora reducido a un dragón prisionero. El solo hecho de que hubiera aprendido Draco Meteor y Outrage demostraba que su herencia de dragón era excepcionalmente fuerte. Pero ahora, debido a la pérdida de energía y la regresión de nivel, su grado había bajado a verde claro. ¿Quién sabe qué grado tuvo alguna vez? Además, su habilidad era la adaptabilidad. Combinado con el movimiento camuflaje, y con el entrenamiento adecuado, esto se convierte en una habilidad casi divina. Porque la adaptabilidad duplica el poder de los movimientos que coinciden con el tipo del usuario. En otras palabras, mientras que los movimientos del mismo tipo normalmente obtienen una bonificación del 50%, adaptabilidad la aumenta al 100%. Con movimientos de veneno y dragón, Dragalge podía desatar un poder abrumador. Fin del capítulo. No hubo necesidad de explicar mucho sobre la utilidad del movimiento camuflaje. Entre los Pokémon de Caín, Florges ya había alcanzado un dominio excepcional de ese movimiento. Podía modificar su tipo según el entorno y el terreno en el que se encontraba. Incluso sin plantas cercanas, podía transformar su tipo a planta sin ayuda externa. Gracias a eso, Caín podía usarla como si fuera un auténtico Pokémon de tipo planta. Una vez transformada, sus movimientos de tipo planta eran prácticamente tan efectivos como los de un Pokémon de tipo planta natural. Todo esto con un solo movimiento. Camuflaje. Y si además se combinaba con la habilidad adaptabilidad, el resultado era simplemente devastador. No solo alcanzaba todo el potencial del tipo, sino que duplicaba la potencia de sus movimientos. No fue ninguna exageración. Si este Dragalge aprendiera movimientos de otros tipos y pudiera manipular libremente su tipo usando camuflaje, entonces, en pocas palabras, no tendría debilidades reales. Y cualquiera de sus ataques impactaría con el doble del poder normal. Fue una combinación perfecta. Si Caín pudiera tener un Pokémon con la habilidad adaptabilidad, podría usar los movimientos de Gengar para copiarlo y transferirlo a Florges, quien ya sabía cómo modificar su tipo. Incluso sin el combo camuflaje, adaptabilidad por sí sola era una habilidad extremadamente poderosa para cualquier Pokémon. Pero qué lástima lo de este Dragalge, según los datos que mostraba el sistema, ya era bastante viejo. Probablemente no le quedaba mucho tiempo. Probablemente había sobrevivido tanto tiempo solo porque era un Pokémon de tipo dragón. Mientras Caín lo observaba, comprendió plenamente lo que estaba viendo. Este Dragalge tenía un valor inmenso. Pero ni quien lo había encadenado ni siquiera el Crobat habían sabido realmente cómo usarlo. Tras una breve vacilación, Caín decidió intentar comunicarse. Usó su poder psíquico para establecer contacto mental con el antiguo Dragalge. Dragalge, hola. Me llamo Caín, dijo telepáticamente. Silencio. Tanto el humano como el Pokémon se miraron en silencio. Bien, respondió finalmente Dragalge, con su voz mental apenas perceptible. Parecía que hacía mucho tiempo que no se comunicaba con otro ser vivo. Su capacidad de expresión era limitada. Caín no estaba seguro de cómo continuar. Decidió preguntar lo obvio. ¿Quién le había hecho esto? Pero Dragalge no respondió.
Simplemente mantuvo la mirada fija, y en esos ojos sin vida, por un breve instante, apareció un destello de emoción. Como si recordara algo que preferiría olvidar. Cerró los ojos lentamente de nuevo. No dijo nada más, pero Caín podía sentir el dolor dentro de él. No importa lo violento que sea un Pokémon, si lo encadenas durante décadas, o incluso siglos, sin poder moverse, mientras su energía se drena lentamente, es un tormento insoportable. Todo su orgullo había sido desgastado. Con el paso de los años, incluso había olvidado por qué había sido encarcelado. Recordaba vagamente haber liderado una manada y sembrado el caos en el océano, hasta que se topó con alguien a quien no debía. Esa persona no lo mató, sino que lo encarceló. Ya no recordaba el rostro de su captor. Durante los primeros 10 años, su deseo de venganza era inquebrantable. En los siguientes 20, solo quería libertad. Ver el mar. Saber cómo estaban los de su especie. Después de los 30, perdió toda esperanza. Solo quería morir. Pero el destino parecía burlarse de él. Ser un Pokémon tipo dragón le dio un cuerpo resistente, y una vida excesivamente larga. Incluso con su energía agotada, no murió. Los demás Pokémon salvajes que revoloteaban a su alrededor ya no lo molestaban. Solo lo veían como un manantial de energía. Una fuente de energía natural. No se atrevían a acercarse demasiado, pero consumían lentamente su energía desde lejos. Finalmente, uno de ellos, el Crobat con mayor potencial, absorbió tanto que alcanzó el nivel élite. Cuando Dragalge pensó que ese Pokémon acabaría con él, el otro se acobardó. Desde entonces, Dragalge dejó de pensar. Dejó de tener esperanzas. Simplemente existió. Hoy, con la llegada de Caín, algo cambió. Dragalge le mostró todo esto sin ocultarle nada. No solo sus pensamientos, sino también sus emociones. Él permaneció quieto. En realidad, le quedaba poca energía de tipo veneno. Pero su energía de tipo dragón permanecía casi intacta. Caín no sabía por qué su captor solo había drenado su energía veneno, pero ahora Dragalge era un tesoro invaluable para cualquier Pokémon dragón que buscara purificar su línea evolutiva. Dragalge notó lo que Caín estaba pensando. No se resistió. Incluso levantó ligeramente la cabeza, que no se había movido en décadas, como diciendo: tómalo. Pero por favor, termina con esto. Slowking, destruye esas cadenas, dijo Caín después de un largo silencio. Slowking se sorprendió, pero no dudó. Usó su poder psíquico como una espada afilada y lo lanzó contra las cadenas. Parecía que esas cadenas solo estaban diseñadas para absorber la energía del veneno. La espada psíquica los atravesó de una sola vez. Por supuesto, ayudó que Slowking ya estuviera en el nivel élite. Las cadenas se rompieron. Dragalge cayó del pilar con la mirada llena de incredulidad. Slowking lo atrapó con poder psíquico y lo colocó ante Caín. Aunque el sistema mostraba que todavía estaba en el nivel 60, en realidad, incluso Pupitar podría derrotarlo ahora mismo. Ese nivel probablemente solo se mantenía gracias a la energía restante del tipo dragón. Bajo la mirada sombría de Dragalge, Caín sacó una Pokébola y se la colocó con cuidado en la frente. Una luz roja lo envolvió. No ofreció resistencia. Fue capturado al instante. Tu valor no termina aquí. No te subestimes, le dijo Caín a la Pokébola con voz tranquila. Porque a sus ojos, el valor de ese Dragalge iba mucho más allá de lo que podía usarse en ese momento. Un Dragalge que una vez superó el nivel de élite, aunque ya no brillara como antes, no era un Pokémon común y corriente. Fin del capítulo. Drapion, Gengar, toda la energía de tipo veneno de este lugar es suya. Absorban la mayor cantidad que puedan, dijo Caín, mirando a Drapion y Gengar. Ambos Pokémon mostraron expresiones de emoción y saltaron directamente al estanque. La energía de tipo veneno dentro del estanque era, sin duda, la más concentrada en toda la cueva. Aunque absorber toda esa energía de una sola vez era claramente poco realista. ¿Quién sabe cuántos años de energía secretada por Dragalge se habían acumulado aquí? Aunque ya se había extraído mucha, aún quedaba una gran cantidad. Pequeño tilde tilde. De repente, como si hubiera encontrado algo, Gengar emergió del agua sosteniendo un orbe redondo de color púrpura oscuro. Caín al verlo entrecerró los ojos con sorpresa. Un orbe tóxico. Exclamó instintivamente. Casi había pasado por alto este valioso objeto. Como el estanque estaba saturado de energía de tipo veneno, la perla había pasado desapercibida. Afortunadamente, Gengar y Drapion habían entrado.
No era de extrañar que la energía de tipo veneno en este lugar hubiera permanecido tan densa durante tanto tiempo, no solo gracias a Dragalge, sino también debido a este orbe tóxico. Caín lo sostuvo en la palma de su mano, reflexionando en silencio. No cualquiera podría manejar un orbe tóxico. Los Pokémon o los humanos que lo tocaran directamente entrarían inmediatamente en un estado de envenenamiento mortal. Y seamos claros. Un envenenamiento mortal no es lo mismo que ser envenenado. Al contacto, a menos que se consuma instantáneamente un antídoto extremadamente potente, una persona normal moriría en menos de un minuto. Caín ya había obtenido uno de estos orbes tóxicos, pero estaba muy dañado. Trapión absorbió su energía y obtuvo enormes beneficios. Sin embargo, este orbe tóxico estaba intacto. El verdadero problema era cómo utilizarlo. Aunque Gengar fue quien lo encontró, y tendría sentido que lo poseyera, ni él ni Drapión pudieron explotar completamente su verdadero potencial. Probablemente sería más adecuado para un Pokémon con la habilidad Toxic Burst. Sin embargo, Caín no tenía planes inmediatos de criar un Pokémon con esa habilidad, por lo que por ahora decidió dejar el orbe al cuidado conjunto de Gengar y Drapión. Lo usarían como un artefacto para entrenar su energía de tipo veneno. Al inyectar su propia energía venenosa en el orbe, devolvería una versión más pura y poderosa de esa energía, lo que ayudaría a refinar su control. Además, el orbe liberaba constantemente veneno, lo que aceleraba el crecimiento de ambos Pokémon. Gengar lo conservaría primero durante una semana y luego se lo pasaría a Drapión. Cada semana se turnarían para asegurar que ambos se beneficiaran. Una recompensa inesperada, sin duda. Gengar extendió su lengua, envolvió el orbe en ella y se lo tragó. Drapión parecía visiblemente emocionado. Ya había experimentado los beneficios de un orbe roto, por lo que esperaba aún más de este intacto. Emocionados, ambos Pokémon regresaron al estanque. Abrieron todos sus poros, dejando que la energía venenosa penetrara con fuerza en sus cuerpos. Caín se sentó junto al estanque y esperó pacientemente a que sus Pokémon absorbieran la energía. Por supuesto, no podrían absorberlo todo, pero al menos podrían llenarse hasta el límite y luego digerirlo con calma. Permaneció allí durante casi un día entero. No perdió el tiempo. Curó cuidadosamente a todos sus Pokémon heridos en las batallas. También sacó a Crobat para curar sus heridas. No quería que muriera antes de venderlo. Eso sería una pérdida considerable. Cuando Gengar y Drapión finalmente emergieron del agua, el color del estanque era visiblemente más claro. Gengar parecía como si hubiera ganado peso repentinamente, aunque era solo un efecto visual, no real. Drapión, por otro lado, no mostró cambios externos, pero no podía abrir la boca sin filtrar energía venenosa. Al ver que ambos ya no podían absorber más, Caín los devolvió a sus Pokéballs. Ahora solo faltaba digerir lo que habían absorbido. Con esta cantidad deberían poder alcanzar la cima del nivel cuasiélite. Una vez hecho esto, Caín salió de la cueva con sus Pokémon. No quedaba nada de valor allí. En pocos días, Golbat y Zubat, desmayados, despertarían. Pero sin el suministro constante de energía venenosa de Dragalge, pronto consumirían toda la energía restante del lugar. Entonces, si querían sobrevivir, tendrían que salir a cazar por sí mismos. Por lo tanto, el número total de Zubat y Golbat en la cueva conectada disminuiría drásticamente. En otras palabras, Caín había vaciado por completo la cueva de la conexión. Los futuros visitantes descubrirían que no quedaban tantas especies como antes. Caín voló en la espalda de Flygon, cortando el viento frío hacia el huerto de bayas. En la cueva, sus Pokémon ya habían luchado bastante. Por ahora, necesitaban descansar y tiempo para procesar sus logros. Por supuesto, una batalla contra un entrenador poderoso ayudaría a consolidar su nueva fuerza. Caín planeaba visitar el castillo de batalla, pero primero quería pasar por el huerto de bayas. No tenía intención de causar problemas. Solo planeaba recolectar discretamente algunas ramas raras de ciertos árboles. Decidió actuar de noche para evitar ser visto. Al amparo de la oscuridad, cortó con cuidado algunas ramitas de árboles raros. Antes de partir, colocó una tarjeta bancaria anónima entre las sucursales. Habían 5 millones de $. Después de todo, los investigadores del huerto habían invertido mucho tiempo y dinero optimizando esas vallas. Aunque Caín solo tomó una pequeña cantidad que no causaría daño, como muestra de gratitud, dejó un pago. Con esto, el administrador del huerto probablemente no tendría demasiadas quejas. Al amanecer, en la ruta 7 de la región de Kalos, un joven desconocido se presentó en el castillo de batalla. No llamó mucho la atención.
El castillo recibía nuevos contrincantes cada día. Aquel joven era Caín, que había conseguido exactamente las ramas que quería del huerto de bayas. Desde su estancia en la región de Oen, Caín ya estaba interesado en el castillo de batalla. Después de todo, el Coliseo de la ciudad de Mauville se inspiró claramente en este castillo. Aunque no era una institución oficial, su diseño se basó en gran medida en el modelo del castillo original, aunque este último era mucho más prestigioso y valioso. Fin del capítulo. Justo antes de que Caín entrara al castillo de batalla, vio una figura familiar. Y aquella persona también vio a Caín. ¿Lanza? ¿Caín? Ambos se miraron confundidos, sin saber por qué se encontrarían allí. ¿No estabas investigando los laboratorios Lisandre en Ciudad Luminaria? ¿Qué haces aquí? Preguntó Caín. Es una larga historia. Te la contaré luego. ¿También viniste al castillo de batalla? Respondió Lance, con una ligera rigidez en el rostro mientras cambiaba rápidamente de tema. Esa rigidez no pasó desapercibida para Caín, pero no la mencionó. Probablemente se había metido en algún tipo de problema. Estoy entrenando en la región de Kalos y justo llegué al castillo de batalla, dijo Caín encogiéndose de hombros, indicando que no estaba planeado. Al escuchar eso, los ojos de Lance se iluminaron levemente. Entonces, ¿planeas participar en batallas aquí en el castillo de batalla? Caín asintió sin negarlo. Entonces podríamos tener la oportunidad de luchar aquí, dijo Lance con una sonrisa, sacando su insignia de rango noble. Dime. Con el nivel de fuerza de Lance, ya debería ostentar el título de marqués, pero como era un investigador de la liga, no podía quedarse en el castillo luchando todos los días. Uno de los propósitos de su visita en esta ocasión fue precisamente el de ser ascendido a marqués. Un conde, ni siquiera tengo título todavía, dijo Caín con una sonrisa. Pero con tu fuerza, ¿no te parece un poco bajo ese rango? Había un tono burlón en el rostro de Caín. Lance ya había alcanzado el nivel cuasi élite hacía unos meses, y ahora probablemente había alcanzado el nivel élite. Una vez que terminara su misión en Kalos, probablemente regresaría y tomaría el puesto de investigador de nivel jefe en Canto, y después de ganar más experiencia, podría aspirar a convertirse en uno de los 4 de élite de Canto. Y gradualmente, ascendería desde el miembro más débil del alto mando hasta el más fuerte, y eventualmente desafiaría el trono del campeón. Ese era su plan. Pero en ese camino se enfrentaría a su némesis de toda la vida. Caín guardó un momento de silencio en su corazón por Lance, y luego los dos entraron al castillo de batalla. El castillo de la batalla funcionaba las 24 horas. Fue una auténtica casualidad encontrarme con Lance en la entrada. Mientras caminaban por el exterior del castillo, Lance comenzó a explicar por qué estaba allí. Originalmente, estaba investigando los laboratorios Lisandre en Ciudad Lumiose, y todo salió bien al principio. Después de todo, Lance estaba lejos de ser débil. Gracias a sus habilidades, encontró rápidamente partes claves y sensibles del laboratorio. Pero luego las cosas se complicaron. Algunas de las zonas más oscuras del laboratorio se le revelaron, y al mismo tiempo, enfrentó una fuerte resistencia por parte de los laboratorios Lisandre. Aparecieron entrenadores capaces de enfrentarse a él, y no solo uno. Esa resistencia no lo desanimó. Por el contrario, lo hizo aún más decidido. Al final, descubrió algo muy importante. El director de laboratorios Lisandre había tenido una relación muy estrecha con cierta persona. Aunque ya no estaban en contacto, esta persona seguía siendo de gran interés para Lance. Al enterarse de que ella estaba en el castillo de batalla, se dirigió allí inmediatamente. Lance ya había visitado el castillo en su primer viaje a Kalos y ya ostentaba el título de conde, por lo que el lugar no le resultaba desconocido. Caín asintió lentamente después de escuchar la explicación. En cuanto a la persona mencionada, Caín ya tenía una sospecha. Probablemente era Dianta, la futura campeona de Kalos. Ella también sería la única gran duquesa del castillo de batalla. Caín había interactuado con ella durante el torneo sino, principalmente debido a sus Pokémon de tipo Hada. Aunque no tuvo mucha suerte en el torneo, se topó con Lorelei, que contrarrestó su estilo y terminó entre las 8 mejores, su fuerza fue realmente formidable. Por lo menos, Caín no estaba seguro de poder vencerla. Después de todo, ella se convertiría en la futura campeona de Kalos. Aunque era una actriz cuya carrera se arruinó al convertirse en entrenadora, no se podía negar que tanto su talento como su fuerza eran de primer nivel.
Caín también compartió algunas experiencias recientes y acordó con Lance que una vez que terminara su visita al castillo de batalla, lo acompañaría a investigar los laboratorios Lisandre en Ciudad Luminaria. Lance ya había investigado la mayor parte del laboratorio, pero las zonas críticas estaban custodiadas por entrenadores muy poderosos, y no podía lograr resultados por sí solo. Con la ayuda de Caín, podrían enfrentarlos y completar la misión. Mientras conversaban, entraron al vestíbulo del castillo. La afluencia de público dejaba claro lo popular que era el castillo de la batalla. No solo acudieron entrenadores locales de Kalos, sino también de otras regiones. Justo cuando Caín se preparaba para registrarse en el sistema del castillo, vio dos caras familiares. Eran Dianta, la persona que Lance estaba buscando, y Drasna, una especialista de tipo dragón con la que Caín había interactuado antes. También vieron a Caín y Lance. En ese momento, estaban sentados en un rincón tranquilo del vestíbulo, tomando café y comiendo pastel, charlando de algo. Al ver a Caín, Dianta sonrió y lo saludó, invitándolo a unirse a su mesa. El castillo de la batalla ocupaba un área extensa, y el vestíbulo era su espacio principal. Sentarse en un rincón ayudaba mucho a evitar el bullicio. Caín, qué sorpresa verte aquí. Qué increíble coincidencia. Siéntate y prueba el café y los pasteles del castillo. Los hizo un famoso pastelero. Nunca me puedo resistir, dijo Dianta con una sonrisa mientras les ofrecía café y pastel a él y a Lance. Dianta no solo era entrenadora y actriz. Además, no podía resistirse a los dulces como los pasteles. Siempre bromeaba diciendo que era una gourmet cuya carrera actoral se arruinó al convertirse en entrenadora. Pero su mayor éxito siguió siendo como entrenadora. Después de que Caín y Lance se sentaron, Trasna sonrió y asintió hacia Caín. Trasna no hablaba mucho, pero tenía un carácter amable que hacía que cualquiera se sintiera cómodo. Incluso cuando Caín hizo algunas pruebas con sus Pokémon de tipo dragón, no se lo tomó mal. Caín, y él es. Dianta y Trasna dirigieron su atención a Lance. Lance no había podido participar en el torneo sino debido a su edad, pero solo por su apariencia y presencia, estaba claro que no era una persona común. Déjame presentarlo, dijo Caín. Fin del capítulo. Caín sonrió mientras hacía una sencilla presentación entre Lance, Dianta y Grasna. Fue entonces cuando Lance se dio cuenta de que la persona que había estado buscando todo este tiempo estaba justo frente a él y parecía estar bastante familiarizada con Caín. Aunque lo que realmente despertó la curiosidad de Caín fue imaginar qué pasaría si Grasna y Lance terminaran enfrentándose en batalla. Lance seguiría afirmando ser un entrenador especializado en Pokémon tipo dragón. Solo pensarlo hizo que la sonrisa en el rostro de Caín se volviera ligeramente extraña. Dianta y Lance no lo notaron, pero Drasna, siempre perspicaz, sí. No supo por qué, pero de repente sintió un ligero escalofrío. En ese momento, Lance ya había comenzado a preguntar por Lisandre. Señorita Dianta, ¿podría decirme qué clase de persona es Lisandre? Preguntó Lance directamente. Cuando Caín lo presentó, ya había mencionado la profesión e identidad de Lance, así que la pregunta directa no sonó grosera. Sin embargo, al oírla, la sonrisa en el rostro de Dianta se desvaneció gradualmente. Y Drasna, sentada a su lado, también se quedó en silencio, olvidándose incluso de la extraña sonrisa de Caín de momentos antes. La atmósfera se quedó inmediatamente en silencio. Lance miró a Caín con una expresión ligeramente de disculpa, como si quisiera decirle que podría haber sacado a colación un tema delicado. Suspiro, Trasna dejó escapar un suave suspiro. Lisandre, Dianta tomó un sorbo de café y comenzó a hablar lentamente. Lisandre fue uno de nosotros. Era una persona amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás, especialmente a los necesitados. Su sueño era crear un mundo Pokémon perfecto. Su talento era comparable al de cualquiera de nosotros, y además poseía una mente brillante para la investigación. En esa época se fundaron los laboratorios Lisandre, con el objetivo principal de generar recursos para ayudar a los pobres. En aquel entonces, todos nos propusimos convertirnos en pilares de la región de Kalos y, poco a poco, cambiar las políticas de cada ciudad para poder ayudar a más personas. Ese era nuestro sueño y objetivo común. Dianta habló con serenidad y claridad, y Drasna añadió detalles ocasionalmente. La imagen de Lisandro rápidamente se hizo más completa en las mentes de Caín y Lance. Para Caín, no fue ninguna sorpresa. Ya tenía información previa sobre Lisandre. Pero para Lance, fue un shock. Según Dianta y Drasna, Lisandre parecía el modelo ideal de entrenador, un verdadero filántropo. ¿Cómo pudo convertirse en alguien tan diferente?
Aunque Lance aún no había descubierto los secretos más profundos de Lysandre Labs, lo que ya había investigado era bastante diferente de lo que estaba escuchando. Si bien aún no podía clasificarse como una organización criminal, Lysandre Labs claramente operaba en áreas grises. Si lograran exponer sus secretos más íntimos, probablemente confirmarían que Lysandre Labs era una organización encubierta. Pero la naturaleza humana cambia, continuó Dianta. Incluso la persona más bondadosa, al ser sometida a injusticia o maltrato, puede cambiar su corazón. Aún así, estoy seguro de que, en el fondo, Lysandre aún quiere construir un mundo mejor. El problema es que probablemente eligió los métodos equivocados. En ese momento, Lysandre aún no había cruzado completamente la línea, pero ya estaba caminando sobre su borde. Luego, Dianta y Krasna explicaron la razón detrás del cambio de Lysandre. Cuando terminaron, Lance se quedó en silencio. A veces es cierto que cuanto más amas, más exiges. Lysandre amaba demasiado este mundo. Anhelaba moldearlo a imagen de sus ideales. Pero su enfoque no fue aceptado por la mayoría. Aún así, aquellos que lo entendieron lo vieron como un gran hombre y decidieron seguirlo. Y así nació el embrión de lo que se convertiría en Team Flare. En ese momento aún no se había revelado públicamente, pero ya existía en Vier. Cain ya sabía mucho de esto, por eso no se sorprendió. Pero Lance era diferente. Por alguna razón, de repente sintió un fuerte deseo de conocer a Lysandre en persona. Si sus ideales aún fueran sólidos, con un corazón como el suyo, incluso si nunca se hubiera convertido en un campeón en términos de fuerza, probablemente habría alcanzado un alto rango en la liga. Incluso podría haber llegado a ser presidente de la Liga de Kalos. De hecho, esa fue la idea original de la Liga Kalos. Pero con el cambio de mentalidad de Lysandre, ese plan se canceló incluso antes de comenzar. Después de todo dicho, volvió el silencio. No me digas que viniste hasta aquí solo para preguntarme sobre esto, dijo finalmente Dianta, rompiendo el incómodo silencio. No, fue solo una coincidencia, respondió Caín con una sonrisa. Vine a desafiar al castillo de batalla. Entonces estás un poco retrasado, dijo Drasna con una suave risa mientras sacaba su medalla nobiliaria. Al igual que Lance, ostentaba el título de conde. Dianta también mostró el suyo. Conde. De los 4 presentes, 3 eran condes. Caín, que ni siquiera tenía el título de varón, se sintió un poco avergonzado. Será mejor que deje de hablar y vaya a registrarme. Necesito alcanzar tu nivel lo antes posible, dijo Caín mientras se levantaba. Te acompaño, añadió Lance. Es tu primera vez y hay algunas cosas que debes preparar. Aunque Dianta y Krasna estaban allí, Lance se sintió un poco incómodo. Después de todo, la persona por la que había preguntado era prácticamente una vieja amiga de Dianta. Pero ahora, ese viejo amigo se estaba desplazando cada vez más hacia el lado opuesto. Caín comprendió perfectamente la incomodidad de Lance. Asintió, se despidió brevemente de Dianta y Krasna, y ambos se dirigieron al mostrador de registro. Solo Dianta y Krasna permanecieron en la sala. Ese Lance no es cualquiera, comentó de repente Krasna. Dianta asintió. ¿Y crees que Caín lo es? Será mejor que empieces a prepararte para varias rondas de batalla. Intenta convertirte en marqués antes de que te supere. En el torneo de Sinnoh, ya era muy fuerte. Si ha seguido mejorando desde entonces, puede que ya haya alcanzado el nivel élite. ¿Nivel élite? Pero lo alcanzaste hace poco, todavía estoy un poco atrasada, respondió Drasna con un pequeño suspiro. Luchar no era algo que realmente le gustara, pero no había elección. Solo estoy especulando, dijo Dianta, tomando otro sorbo de café. Quizás tengamos que enfrentarnos a él pronto. Con su estatus, el castillo de batalla seguramente le ofrecerá una vía rápida para ascender de rango. Al fin y al cabo, cuanto más alto es el rango noble, menos gente hay. Y eso significa que es más probable que te los encuentres en la batalla. Fin del capítulo. Dado que el castillo de batalla es una instalación establecida por la Liga, pertenece a una organización oficial. Por lo tanto, para registrarse aquí, se requiere una tarjeta de identificación de la Liga. Comparado con esto, el Coliseo de la ciudad de Mauville parecía un estadio subterráneo. Cain sacó su tarjeta de identificación de la Liga y rápidamente completó su registro. Sin embargo, el Cain de hoy ya no era el mismo que cuando recién se unió a la Liga Pokémon. Tanto en términos de títulos como de estatus real, ya ocupaba una posición determinada dentro de la Liga en su conjunto.
Líder de gimnasio de Pueblo Hojarasca, investigador Pokémon, investigador de la liga de nivel avanzado, semifinalista del torneo de Sinnoh. Solo con esas 4 credenciales listadas en su perfil, el personal a cargo de su registro no pudo evitar lanzarle varias miradas de sorpresa. El título de líder de gimnasio no era algo raro para ellos, ya que casi todos los líderes de gimnasio en Kalos ya estaban registrados y tenían algún título nobiliario dentro del castillo de batalla. El título de investigador Pokémon era realmente raro, no porque hubiera pocos investigadores, sino porque era inusual que uno participara en batallas dentro del castillo, lo que parecía excesivo. Lo que realmente los impresionó fue el título de investigador de la liga de nivel avanzado. Representaba fuerza pura. Este título requería aprobar rigurosos exámenes, y una de las condiciones clave era tener un nivel considerable de habilidad en batalla. Pero lo más impactante fue el título final. Semifinalista del torneo Sinnoh. Tengan en cuenta que, de todos los representantes enviados por Kalos al torneo de Sinnoh, la de mayor rango fue la señorita Dianta, quien solo llegó a los cuartos de final. ¿Este tipo realmente había ido más allá de la señorita Dianta? No importaba si se debía a la suerte o no. El resultado hablaba por sí solo, y eso era lo que contaba. Y además todos esos títulos pertenecían a una sola persona. Increíble. El personal completó de inmediato el registro de identidad de Caín y lo colocó al mismo nivel que Dianta. Esa era una de las ventajas que el castillo de batalla ofrecía a los talentos prometedores. Cuanto más fuerte sea el oponente, más puntos se pueden ganar y más rápido se puede ascender de rango. Señor, esta es su medalla de título nobiliario, dijo el miembro del personal, entregándole con ambas manos una medalla hecha de un metal desconocido. Llevaba grabada la palabra varón. Aunque la medalla tenía un diseño hermoso, comparada con la medalla del conde que tenía Lance, la diferencia era enorme. Caín se sorprendió un poco al ver la medalla. ¿No es necesario luchar antes de recibir un título? El miembro del personal mantuvo una sonrisa mientras explicaba. Esta es una nueva política del castillo de batalla. Si alguien queda entre los 32 mejores en un torneo de liga, puede saltarse las rondas preliminares y recibir directamente el título de varón al registrarse. Por supuesto, para seguir avanzando de rango, necesitarás ganar batallas. Una vez que Caín entendió, aceptó sin problemas. Después de todo, alguien que llegó a top 32 en un torneo de liga claramente tiene la fuerza. Darle el título de varón directamente evita las aburridas batallas iniciales, y tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, él era el que se beneficiaba. En ese caso, por favor organiza mi primera batalla, dijo Caín directamente. Con mucho gusto, respondió el miembro del personal y comenzó a operar el sistema rápidamente. Ah, y el mío también. Por favor, organicen un partido para mí, añadió Lance, quien también dio un paso al frente y presentó su noble medalla. Las medallas contienen la información del portador. Con solo escanearlas en el sistema del castillo, todo está listo. Muy bien, estimado conde, respondió respetuosamente el funcionario al ver su medalla. Incluso en el castillo de la batalla, el título de conde era uno de los más altos. Los duques eran poco comunes, por lo que los marqueses ya eran considerados entrenadores de élite. Los condes estaban al menos en el nivel más alto de entrenadores avanzados. Organizar partidos para los condes no era fácil, ya que no todos los rivales de ese nivel estaban disponibles en el castillo en todo momento. Ah, y por favor resérvenos 2 habitaciones, una al lado de la otra, dijo Lance, sacando su tarjeta bancaria. Enseguida, respondió el empleado, aceptándolo con ambas manos. El castillo de batalla era un gran complejo, repleto de verdes prados y jardines. En su centro se alzaba el castillo principal, el campo de batalla, donde cada planta representaba un rango nobiliario diferente. El primer piso, el más grande, era para aquellos que aún no habían participado en batallas oficiales y tenía la mayor cantidad de arenas. El segundo piso era para los varones, el tercero para los vizcondes, el cuarto para los condes, el quinto para los marqueses y el sexto para los duques. El séptimo piso no tenía campo de batalla. Era un salón palaciego con un gran trono. Solo el gran duque podía sentarse allí. Por supuesto, si hubiera varios grandes duques, habría varios tronos. Cerca del castillo de batalla había otro edificio parecido a un palacio, que servía de hotel para los combatientes. La cantidad de lujo que uno podía permitirse dependía de su capacidad financiera. Con el estatus de Lance, no iba a quedarse en cualquier sitio. A Caín no le preocupaba eso. Pero mientras Lance tuvo que esperar un combate como conde, el combate de Caín como varón se programó rápidamente.
Los varones normalmente utilizan Pokémon entre el nivel 30 y 40, es decir, todavía no en el nivel avanzado. Para Caín, ese tipo de batalla no sería un gran desafío. ¿Y bien? ¿Vienes a ver la batalla de mi varón? Preguntó Caín con una sonrisa. Claro. Veamos cuánto tardas en llegar a Vizconde, respondió Lance, también sonriendo. Cain acababa de solicitar el formato de batalla continua. Esto significaba que una vez que terminaba una batalla, podía ser emparejado inmediatamente para la siguiente. Este tipo de partida tiene un inconveniente. Si los Pokémon no se curan a tiempo, es fácil perder en las rondas posteriores. Pero si se mantiene la racha ganadora, el ascenso de rango es muy rápido. El sistema del castillo utiliza un sistema de puntos para determinar los rangos nobiliarios. Cada rango requiere 100 puntos. Al alcanzar esa cantidad, se desbloquea una batalla de ascenso. Si se gana, se sube de rango. Si se pierde, se restan 50 puntos y se vuelve a empezar. Generalmente, se gana 1 punto por victoria y se pierde 1 por derrota. Pero con rachas ganadoras, los puntos aumentan. Con 3 victorias consecutivas, obtienes 1 punto extra. Con 4 victorias, 3 puntos extra. Con 5, 5, y así sucesivamente. En resumen, mientras se mantenga la racha ganadora, se puede ascender de rango muy rápidamente. Pierde solo una vez y todo se reinicia. Al ascender, los puntos también se reinician. De hecho, con 12 victorias consecutivas, el partido de ascenso ya está activado. Si se gana, se sube de rango. Además, en los combates de varón y vizconde, se pueden usar hasta 2 Pokémon. En los combates de conde y marqués, se permiten 3. Para los duques, no hay límite. Todo se negocia entre rivales. Estas son las reglas básicas del castillo de batalla en la región de Kalos. Por supuesto, los puntos también sirven como recompensa. Cuantos más puntos tengas, más artículos podrás canjear del catálogo del Chateau. Cuanto más alto sea el título, más artículos exclusivos se desbloquearán en ese catálogo. Fin del capítulo. Cain y Lance se dirigieron directamente al segundo piso del castillo de batalla. El ambiente allí era bastante animado. Había muchos campos de batalla, y cada sala funcionaba como arena de combate. Durante un tiempo, Cain permanecería en el salón número 3 hasta que decidiera detener sus batallas consecutivas o lograra ascender de rango. Sin más palabras, una vez que se pisó el campo, la batalla comenzó inmediatamente. Esta era la costumbre en el castillo de Battle. No fueron charlas superficiales. La verdad se demostró mediante la batalla. Como varón recién nombrado, el oponente de Cain no era particularmente fuerte. 2 Pokémon de nivel 34 o 35 no podrían hacer mucho contra su Leirón. Con la fuerza de Cain, pelear en ese rango de poder era honestamente casi un abuso. Incluso Lance, observando desde la barrera, se arrepintió de haber venido. No había emoción en los partidos, solo una masacre unilateral. Después de varias rondas, Cain ni siquiera necesitó usar su segundo Pokémon. La defensa del Airón era tan poderosa que salía de cada batalla prácticamente ileso, y su fuerza ofensiva era algo que los oponentes no podían soportar. Una dieta de diamantes a largo plazo había elevado su ya impresionante defensa a niveles asombrosos. Lance sabía que este Airón formaba parte del segundo equipo de Cain. El chico que apenas había alcanzado el nivel avanzado ahora tenía Pokémon en su equipo secundario más fuertes que el propio Lance en su momento. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde entonces? Lance tenía curiosidad sobre la verdadera fuerza de Cain. Cuando lo invitó a investigar los laboratorios Lisandre, su intención era que Cain se encargara de los gruñidores de menor rango, lo que le permitiría a Lance enfrentar a los altos mandos sin distracciones. En aquel entonces ya tenía a Cain en alta estima, pero ahora se dio cuenta de que todavía lo había subestimado. Cain avanzó como una avalancha. Ganó cada batalla limpiamente. Además, gracias a la atención especial del castillo de batalla, su ascenso de rango fue aún más rápido. En un solo día, pasó de varón a vizconde. Durante ese mismo periodo, Lance ni siquiera había logrado conseguir una sola batalla. Esto demostró que cuanto más alto era el rango, más difícil era avanzar. No solo por la fuerza de los oponentes, sino también por el tiempo que podía llevar a encontrar uno. Esa noche, Cain y Lance se alojaron en el Hotel Battle de Chateau. Lance, como era de esperar, alquiló la suite más lujosa. Ser investigador de la liga no era una necesidad para él. Era una forma de entrenamiento. Su familia y la liga le estaban allanando el camino. Convertirse en campeón era solo cuestión de tiempo.
Sin embargo, no se dedicaron exclusivamente a las batallas. En su tiempo libre, charlaban sobre Lisandre, el equipo Rocket de Kanto, el equipo Magma y el equipo Aqua de Oen, y diversas políticas de la liga. Podían hablar de cualquier cosa. Más tarde, Dianta y Krasna también se unieron a ellos. Los cuatro formaron un pequeño grupo temporal en el castillo de batalla. Lance y Dianta eran los futuros campeones. Krasna se convertiría en uno de los cuatro grandes de Kalos. Además, tanto ella como Lance se especializaban en Pokémon de tipo dragón, lo que facilitaba el intercambio de ideas. Y Caín, lejos de estar fuera de lugar, encajó perfectamente. Al conocer a Lance, Dianta y Krasna, sirvió como puente entre todos. Con el tiempo, cada uno llegó a conocer el nivel de fuerza del otro. Pasaron 7 días completos. Caín permaneció en el castillo durante esos 7 días. En ese tiempo, ascendió de varón a conde. Ya tenía 92 puntos de rango. Con una victoria más, podría desafiar a una batalla de ascenso de rango. Pero no fue solo él quien progresó. Lance, Dianta y Krasna también ascendieron al rango de marqués. Lance ya estaba en el nivel élite. Dianta y Krasna no se quedaban atrás. Después de todo, las batallas en el rango de conteo solo permitían el uso de 3 Pokémon. Caín comenzó luchando con Lairon, luego con Pupitar, Blaziken, Politoed y Swampert, y más tarde con Florges, Trapión, Gengar, etc. Poco a poco se fue ganando una buena reputación dentro del castillo de la batalla. Caín aún no había perdido ninguna batalla. Muchos creían que ya tenía la fuerza para aspirar al rango de marqués. Aunque otros no lo sabían, sus 3 compañeros lo sabían bien. Su Slowking ya estaba en nivel élite, y también su Mismagius. Dianta tenía un Gardevoir de nivel 61 y un Godra de nivel 60. Krasna tenía un Altar de nivel 60. Y Lance, sus 6 Pokémon principales eran de nivel élite. Esto demostró que no solo Caín estaba progresando rápidamente, sino todos ellos. Aún así, su estancia en el castillo de batalla debía terminar por ahora. Caín no había alcanzado el rango de marqués y tendría que dejarlo para otra ocasión. Porque tanto él como Lance recibieron una orden urgente de la Liga Kalos como investigadores de la Liga. Tenían que ir a lidiar con un incidente grave en el Palacio Parfum, no lejos del castillo. El problema surgió de repente y Caín no tuvo tiempo de prepararse. Los 4 tuvieron que despedirse, dando así por finalizado su breve encuentro. La próxima vez que Caín conoció a Dianta y Krasna, es posible que ya se hubieran convertido en miembros de la élite 4 de Kalos. En estos 7 días, él y Lance llegaron a conocerse bastante bien, llegando incluso a participar en algunas batallas privadas. Lance tuvo que admitir que, en una batalla 1 contra 1, aparte de su Dragonite, ninguno de sus Pokémon podría derrotar con confianza al Slowking de Caín. Además, el resto del equipo de Caín no se quedó atrás. Todos estaban al borde del nivel élite. 7 días pueden no parecer mucho, pero fueron suficientes para una mejora significativa. Lairon y Pupitar, los más utilizados, subieron de nivel juntos. Lairon a nivel 40, Pupitar a nivel 41. Lairon estaba a punto de evolucionar y Caín decidió darle un respiro. Blaziken alcanzó el nivel 43, Politoed el nivel 46 y Swampert el nivel 51. Las batallas en el castillo, aunque numerosas, eran contra oponentes de fuerza similar, lo que ayudó mucho al crecimiento de sus Pokémon y a su dominio de movimientos y energía. Todo su segundo equipo ya estaba en nivel avanzado. Pero como no participarían en la siguiente misión, Caín usó el sistema de transporte portátil para enviarlos de vuelta a su isla. Necesitaban tiempo para estabilizarse y entrenar. En su lugar, introdujo a Altaria. Ahora tenía a Slowking, Mismagius y Altaria, todos en nivel élite, ya que la siguiente misión requería una fuerza considerable. Si nos convocaron a nosotros, investigadores de ligas de otras regiones, entonces el incidente en el Palacio Parfum debe ser realmente urgente, comentó Caín mientras se preparaban para partir. Lance se frotó las sienes con resignación. No es que me entusiasme involucrarme, pero parece urgente. Hablaremos sobre la marcha. Por lo que dijo, parecía que ya tenía alguna información previa sobre el incidente. Entonces Lance invocó su Dragonite y Caín su Fligón. Ambos volaron rápidamente hacia Parfum Palace. Dianta y Krasna los despidieron con seriedad. Aunque sabían lo sucedido, no podían intervenir, pues no eran investigadores de la liga. Fin del capítulo. Lance estaba sentado en la parte trasera de su Dragonite, mientras Caín volaba en su Fligón. Había pasado un tiempo desde que algo había eclipsado a su montura voladora.
Fligón voló junto al dragonite de Lance, sin siquiera atreverse a hacer un sonido. Después de todo, el dragonite de Lance era claramente un Pokémon de nivel élite. Pokémon. Dragonite, morado. Género. Masculino. Nivel 65. Tipos. Dragón más volador. Habilidad. Enfoque interno. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Aliento de dragón, impulso de dragón, pulso de agua, pulso de dragón. Movimientos básicos. Ataque de ala, huracán, puño de fuego, puño trueno, respiro, envoltura, onda trueno, tornado, furia de dragón, golpe, agilidad, cola de dragón, cola de agua, acometida de dragón, salvaguardia, danza del dragón. Movimientos aprendidos. Meteoro Draco, viento helado, cola de agua, puño de fuego, viento de cola de hierro, puño trueno, indignación, puño de hielo. Movimientos TM. Protección, garra de dragón, rayo hielo, hiperrayo, salvaguarda, trueno, terremoto, explosión de fuego, ala de acero, afilado de piedra, surf. Estos fueron los detalles que Caín había obtenido del sistema sobre el dragonite de Lance. En el nivel 65, no era solo un Pokémon de nivel élite recién llegado, sino uno bien establecido. Además, al ser un pseudo legendario, su fuerza superaba con creces la de otros Pokémon del mismo nivel. Mientras Lance diera las órdenes correctas, su dragonite podría enfrentarse a otros Pokémon del mismo rango sin problemas, incluso a aquellos de nivel 70. Su fuerza reflejaba cómo la nueva generación de la Liga Pokémon comenzaba a igualar a la vieja guardia, lista para heredar su legado y responsabilidades. Lance fue un claro representante de esa nueva generación. No es de extrañar que el Fligón de Caín ni siquiera se atreviera a hacer un sonido ante tal presencia. Ya era un poco tímido, y frente a un Pokémon tan claramente superior en linaje y poder, lo único que pudo hacer fue permanecer en silencio. ¿Has oído hablar del Palacio del Perfume? Preguntó Lance con seriedad desde lo alto de su dragonite. Sí, respondió Caín tras reflexionar un momento. Dicen que fue construido hace unos 300 años por el último reino de la región de Kalos, con la intención de ayudar a los herederos a comprender mejor la esencia del reino. No esperaba que supieras tanto de la historia de Kalos, dijo Lance, sorprendido. Solo aprendí todo eso después de llegar aquí y estudiar durante un buen tiempo. Caín sonrió. Cuando viajes a otra región, debes comprender su historia y cultura. De lo contrario, te arriesgas a ofender alguna creencia o costumbre sin querer. ¿No sería vergonzoso? Lance asintió. Parecía una lógica muy razonable. Parece que sabes más de lo que dices sobre lo que ocurre en el Palacio del Perfume. Además, Trasna y Dianza también parecen estar al tanto, añadió Caín. Lance esbozó una sonrisa forzada y resignada. Una de las tareas que me asignaron cuando llegué a Kalos fue precisamente esta. El Palacio del Perfume. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. El Palacio del Perfume es un símbolo importante en Kalos. Aunque el antiguo reino fue derrocado, no eliminaron a sus herederos. Al contrario, los utilizaron para establecer una monarquía constitucional que legitimó al nuevo gobierno. Por eso el palacio aún conserva un valor simbólico para muchos. Los herederos lo aceptaron, pero no todos. Una facción más radical, que se consideraba la legítima heredera del antiguo reino, no aceptó esa resolución. Desde entonces, han operado en la sombra, como una organización clandestina que busca restaurar el reino. Y hay un objeto crucial guardado en el Palacio del Perfume. No es la primera vez que intentan robarlo, y parece que esta vez, son ellos otra vez. La expresión de Lance se volvió aún más amarga después de decir esto. Caín suspiró. ¿Realmente deberíamos interferir en algo tan interno como esto, siendo investigadores de otra región? Ya estamos involucrados, respondió Lance secamente. Nos llamaron sin dudarlo. ¿Qué más podemos hacer? Caín reflexionó y pronto comprendió la estrategia de la Liga Kalos. Los conflictos entre linajes reales eran un asunto delicado. La liga local no podía tomar partido abiertamente sin generar tensión. Después de todo, ambos grupos, el palacio y los rebeldes, compartían la misma ascendencia. Pero si los rebeldes obtuvieran ese elemento clave, la estabilidad de Kalos estaría en riesgo. Así que la mejor opción era traer a gente de fuera como ellos. Era una situación similar a la de la monarquía británica en el mundo de Caín. Una institución simbólica separada del poder político real. Bueno, no hay nada que hacer. Vamos a ver qué pasa, dijo Caín con resignación. Sí, mejor apresurémonos. Esta vez parece más urgente que nunca, coincidió Lance. Lance le dio una palmadita en el cuello a su dragonite.
Él lo entendió inmediatamente, batió sus alas con más fuerza y se lanzó hacia adelante. Caín también le hizo señas a Fligón para que acelerara. Fligón parecía resignado. ¿Cómo podría igualar la velocidad de un dragonite de élite? Aún así obedeció y voló tras Lance. El castillo de la batalla no estaba lejos del palacio de Parfum, por lo que después de un vuelo corto pero rápido, llegaron al lugar. Debajo de ellos se extendía una zona verde meticulosamente mantenida, con una elegante arquitectura en su centro. Parfum Palace. Sin embargo, la gran plaza frente a la entrada estaba lejos de ser pacífica. Había mucha gente reunida. Y varios estaban en medio de batallas Pokémon. Pero no fue una pelea equilibrada. Fue una demostración aplastante de poder. Frente al palacio, un grupo bien vestido tenía expresiones serias y tensas, mientras que los que estaban frente a ellos, vestidos de negro, mostraban sonrisas frías. Entre los que vestían de negro, Caín vio a varios con trajes rojos y gafas extrañas. Equipo Flare. Pensó Caín frunciendo el ceño. Lance no lo dudó ni un segundo y voló directo al corazón del conflicto. Cuando llegó el dragonite de Lance, los reunidos en la plaza del Palacio del Perfume dieron un largo suspiro de alivio. Una mirada de esperanza se dibujó en sus rostros. Fin del capítulo. Caín, que seguía a Lance, observó atentamente los cambios en las expresiones de las personas presentes. Las personas vestidas con elegantes trajes frente al Palacio del Perfume mostraban expresiones de alivio, mientras que los individuos vestidos de negro al otro lado tenían rostros algo sombríos, aunque mantenían una actitud despreocupada. Señor Lance, con su llegada podemos estar un poco más tranquilos, dijo un hombre mayor vestido de mayordomo, saliendo del grupo de personas elegantes para saludar a Lance. Era evidente que el grupo estaba liderado por una joven que estaba parada en el centro. Aquella joven tenía que ser la actual heredera del Parfum Palace. Señor Sebastián, ¿no es el que manda esta vez el mismo que la última vez? Preguntó Lance mientras desmontaba de su dragonite y se acercaba. El mayordomo suspiró con resignación. Esta vez, el que lidera es su verdadero jefe. Había estado aislado, entrenando para alcanzar la élite, y ahora que lo ha logrado, además de contar con la ayuda de una fuerza desconocida, ha regresado para robar las reliquias ancestrales del palacio. Al oír esto, Lance miró hacia el centro de la plaza, donde dos personas estaban luchando. El hombre de traje negro formal del bando contrario parecía imponente. Estaba frente al jefe de la guardia del palacio, un entrenador de nivel casi élite. Pero el jefe de los guardias no tuvo ninguna oportunidad ante los ataques de los Pokémon del rival. Si el enemigo no se limitara a solo dos Pokémon, la batalla ya habría terminado. Sus 6 Pokémon cuasi élite fueron superados por completo por los del oponente. El Palacio del Perfume tenía cierta fortaleza defensiva, pero no era particularmente fuerte. La Liga Kalos no les había brindado mucho apoyo. El jefe de los guardias era su principal línea de defensa. Normalmente nunca ocurría nada ya que nadie se atrevía a atacar el palacio. Si fueran atacados por fuerzas externas, la Liga intervendría. Pero esta vez, era un conflicto interno entre la realeza, por lo que la Liga no podía involucrarse abiertamente. Entrégame lo que quiero y prometo no tocar nada más dentro del Palacio del Perfume, ni a ninguno de ustedes. Pero no pongas a prueba mi paciencia. Si esto acaba en muertes, no será nada agradable, gritó el hombre del traje negro con voz imponente. Estaba claro que su objetivo era un objeto específico del palacio, no una masacre. Nadie respondió. Lance se acercó lentamente a la cabeza sudorosa de los guardias y, dándole unas palmaditas en su pesada armadura, dijo: Déjenme esto a mí, jefe de guardias. Al ver que era Lance quien hablaba, el guardia suspiró aliviado, aunque con expresión avergonzada. Soy un inútil, una vez más tengo que molestarle, Sir Lance. Estaba claro que Lance tenía una buena relación con Parfum Palace. ¿Fuiste tú quien nos interrumpió la última vez? Supe que no eres de Kalos. No te metas en los asuntos de Kalos. Gritó el hombre del traje negro con ira y un toque de miedo al ver a Lance, con la capa ondeando, en su pose de soy genial e invencible. Me temo que eso no será posible, señor, respondió Lance con una sonrisa tranquila. Como el oponente también era un heredero real, Lance podía intervenir, pero no podía usar fuerza letal. ¿En serio? Qué lástima, entonces no me queda más remedio que eliminarte primero. Tendrá que intervenir, señorita Liana, dijo el hombre mientras se giraba hacia una mujer que estaba a su lado, vestida con una falda y chaqueta rojas, con cabello color arena y enormes gafas de sol oscuras tipo visera. Ja, ja, ja. Señor Bass, es usted muy amable.
Justo por eso vine. Se rió Aliana, dando un paso al frente y lanzando una Pokébola. Un Druddigón apareció en la plaza. Rugido. Rugió ferozmente, desatando toda su presión. Al ver el Druddigón, Lance frunció el ceño. ¿Un Pokémon de nivel élite? Vas, el hombre del traje negro, sonrió. Así es. La señorita Liana es un refuerzo que solicité personalmente. Si te vas ahora, aún tienes tiempo. A diferencia de los miembros del palacio, no tengo reparos en eliminarte. Al enterarse de que había otro Pokémon de nivel élite, los que estaban detrás de Lance pusieron expresiones amargas. El jefe de los guardias, que acababa de retirarse, apretó los dientes y dio un paso adelante. Señor Lance, haré todo lo posible para ayudarle a mantenerlos a raya, pero Lance lo detuvo con una mano. Entonces sonrió y dijo: Oye, Caín. Ya basta de ver el espectáculo, ¿no? El enemigo ya está aquí. Lance también se sintió algo aliviado. Por suerte, Caín lo había acompañado en esta misión. De lo contrario, defender las reliquias del Palacio del Perfume habría sido extremadamente difícil. Aunque estaba seguro de que Bass no era rival para él, si Aliana atacaba a la gente del palacio, no podría cubrirlo todo. Fue entonces cuando todos recordaron que había alguien más con Lance. La multitud se apartó un poco, revelando a Caín en la parte de atrás, observando todo como si fuera una obra de teatro. La verdad es que en ese momento Caín estaba más interesado en el Team Flare. ¿Esa Aliana no era una de las científicas del equipo Flare? Uno de sus miembros de alto rango. Entre ese grupo de personas con peinados extravagantes, ella era la única cuyo color de pelo parecía medio normal. Y ahora Lance lo había llamado, por lo que Caín no tuvo más opción que caminar lentamente hacia el frente. Lance extendió el puño. Caín, con una mirada de ¿me estás metiendo en esto?, levantó el suyo y lo golpeó. Uno para cada uno, ¿te parece bien? Preguntó Lance con una sonrisa. Sí, suena mal. Muy mal. ¿Puedo decir que no? Sabes que no soy como tú. Dijo Caín, encogiéndose de hombros. Jaja. Me temo que no. Empujado por la fuerza. Lance lanzó otra Pokébola, invocando a su Gyarados, quien se unió a Dragonite para lanzarse directamente hacia los dos Pokémon de Bass. Caín permaneció inmóvil, frente a Aliana. Ella lo miró fijamente, esperando a que invocara un Pokémon, pero Caín parecía absorto en sus pensamientos. Mientras Lance y Bass ya estaban enfrascados en una intensa batalla, el silencio reinaba entre Caín y Aliana. Aliana lo observó con seriedad. Si Lance lo respetaba tanto, debía tener la fuerza para igualarlo. Pero lo que ella no sabía era que Caín estaba completamente distraído. La gente del Palacio Parfum también lo observaba. Aunque no sabían qué hacía, confiaban en Lance y, por lo tanto, creían que Caín podría ser su única esperanza. Aliana está aquí, eso significa que Lisandre también está involucrado, pensó Caín, frunciendo el ceño. No sé qué objeto está escondido en el Palacio de Parfum, o si Bass tiene algo que necesita, pero eso significa que Lisandre ya está investigando la historia. Al mismo tiempo, Caín estaba analizando la condición actual de sus Pokémon. Fin del capítulo. Durante la semana pasada, Trapión y Gengar habían digerido casi por completo la energía de tipo veneno que habían acumulado, y su nivel alcanzó con éxito el nivel 59, el límite del nivel cuasiélite. Florges también, después de varios días de batalla, había alcanzado el nivel 59. Eso significaba que Caín ahora tenía 3 Pokémon en el nivel cuasi-élite máximo, y si se presentaba la oportunidad adecuada, podrían avanzar al nivel élite. Además, contaba con Slowking, Mismagius y Altaria, 3 Pokémon de élite. Contra Aliana, no estaba en desventaja. Sin embargo, en ese momento, Caín tuvo un pensamiento muy interesante, o mejor dicho, una hipótesis. Y que esa hipótesis resultara cierta o no dependía de si Aliana le daba la oportunidad. Echó un vistazo a las extrañas gafas negras tipo visera que Aliana llevaba en su rostro. Durante todo el tiempo que Caín permaneció allí, todos lo observaban atentamente. Hasta que finalmente Aliana sintió que la estaban tomando el pelo. «Maldita sea, Trudigón, garra de dragón», gritó furiosa. Al escuchar la orden, Trudigón cargó directamente contra Caín con una ferocidad que parecía destinada a destrozarlo. ¡Ojo! Pero antes de que el ataque de Trudigón alcanzara a Caín, un Pokémon rosa apareció frente a él. Su puño helado chocó con la garra de Trudigón. Al darse cuenta de que Aliana había lanzado el ataque, Caín salió de sus pensamientos. Señorita Aliana, atacar a alguien que está pensando no es muy educado, dijo burlonamente.
El Pokémon que apareció fue Slowking, quien había bloqueado el ataque de Druddigon usando puño hielo. Al mismo tiempo, Cain recuperó los datos de Druddigon a través de su sistema. Pokémon. Druddigon, azul, género. Masculino, nivel 61, tipo. Dragón, habilidad. Piel áspera, objeto retenido. Ninguno, movimientos de nuevo. Colmillo de fuego, colmillo de trueno, cola de hierro, garra de metal, movimientos básicos. Mirada lasciva, arañazo, garras afiladas, mordisco, cara aterradora, furia de dragón, corte, crujido, garra de dragón, desmenuzar, venganza, corte nocturno, cola de dragón, escalada de roca, superpoder, movimientos aprendidos. Meteoro Draco, puño trueno, pulso dragón, puño fuego, arrebato, movimientos TM. Protección, terremoto, lanzallamas, tumba roca, garra umbría, avalancha. Un Druddigon de calidad azul y nivel 61, clasificado como Pokémon Elite inicial. Cain no se sorprendió demasiado. El equipo Flare aún no se había revelado completamente, pero su estructura ya era evidente. Si estaban destinados a convertirse en una importante fuerza subterránea en la región, no era de sorprender que sus líderes tuvieran Pokémon de nivel élite. Claro, como esto era solo el comienzo, estos líderes aún no estaban en su apogeo. Eso le dio a Cain la oportunidad de enfrentarse a ellos. Aún así, el potencial del Team Flare ya era visible. Lysandre realmente tenía habilidad y carisma. Al ver su ataque bloqueado de frente, Aliana mostró una expresión de sorpresa. Pero se confirmó que Cain tenía Pokémon de nivel élite. Los herederos del Palacio del Perfume, detrás de Cain, apenas podían respirar por la tensión. Al ver aparecer a Slowking, finalmente dieron un suspiro de alivio. Ya que estamos, Digihersby, únete a la batalla. Dijo Aliana, lanzando otra Pokébola. Un conejo de pelaje marrón apareció a su lado. Era Digihersby, un Pokémon nativo de la región de Kalos. Aunque no tenía el mismo nivel o calidad que Druddigon, también era un Pokémon de nivel élite. Era de calidad azul claro y exactamente nivel 60. Lo que hizo especial a este Digihersby fue su habilidad oculta. Enorme poder. No es de extrañar que Aliana hubiera creado a un Pokémon de calidad apenas aceptable. UG Power duplicaba directamente su estadística de ataque físico, convirtiéndolo en una amenaza. Oh, Dios mío, señorita Aliana, perder los estribos no es propio de una dama, bromeó Cain mientras sacaba dos Pokébolas más. Gengar y Florges aparecieron en el campo. Al verlos, Aliana finalmente sonrió levemente. Pensé que todos tus Pokémon serían de nivel élite como los de ese tal Lance, pero veo que no es así. Solo lo sabrás con seguridad si luchamos, respondió Cain con calma. Florges, Misty Terrain. Flotilde. Respondió, liberando una espesa niebla rosada que rápidamente envolvió el campo. Aunque Druddigon era un Pokémon de nivel élite, se vio afectado por los efectos del terreno brumoso, aunque no estuvo completamente restringido. Aún así, estaba claro que era incómodo. Terreno brumoso, gruñó Aliana con los dientes apretados. Como entrenadora de tipo dragón en Kalos, al principio no sabía mucho sobre los tipo hada, pero desde que surgieron, Misty Terrain se había convertido en uno de los movimientos más odiados entre los entrenadores de dragón. Pero aún así, eso no es suficiente. Druddigon, golpe trueno sobre Slowking. Digihersby, Thunder Punch también sobre Slowking. En la mente de Aliana, si eliminaban a Slowking, el equipo de Cain ya no sería una amenaza. Además, como Digihersby era de tipo normal, era inmune a los ataques de tipo fantasma de Gengar, eliminando una debilidad elemental. Florges, cambia a tipo planta. Usa lazo de hierba y bola de energía. Gengar, usa juego de rol en Druddigon y luego intercambio de habilidades en Digihersby. Ralentizador, trama desagradable y psíquica. Cain no mostró miedo. Gracias a su sistema, vio claramente las ventajas del oponente. Sin poder enorme, Digihersby no representaría una gran amenaza para Slowking. Y aunque Druddigon era poderoso, los efectos de terreno brumoso lo limitaron lo suficiente como para ofrecer una buena batalla. Florges cambió a tipo planta mientras un aura verde surgió de sus pétalos, luego lanzó el lazo de hierba hacia Druddigon y Digihersby. Gracias al entrenamiento que Cain había recibido del señor Ramos, Florges dominaba bien el movimiento. Ojo. Druddigon mordió las enredaderas que lo ataban y se liberó, pero Digihersby no tuvo tanta suerte. El ataque de tipo planta fue súper efectivo contra su tipo tierra, y su pesado cuerpo quedó parcialmente inmovilizado. De esta manera el campo de batalla quedó dividido.
Slowking, envuelto en energía psíquica, atacó a Druddigon directamente con psíquico, después de potenciarlo con trama desagradable. Mientras tanto, Gengar aprovechó la inmovilización de Diggersby. Copió la habilidad piel áspera de Druddigon con juego de rol y luego se la transfirió a Diggersby con intercambio de habilidades. Ahora, Diggersby había perdido su enorme poder y había ganado piel áspera. Su ventaja desapareció en un instante. Fin del capítulo. A pesar de todo, Diggersby seguía siendo un Pokémon de nivel élite. El lazo de hierba de Florges apenas logró contenerlo un instante antes de que se liberara. El repentino cambio de habilidad lo dejó un poco desorientado, pero no hubo tiempo para pensar. Dos esferas verdes volaron directamente hacia su cara. ¡Ojo! ¡Ojo! Las orejas de Diggersby se convirtieron en puños y, usando puño trueno, interceptó las esferas en el aire con un choque ensordecedor. Gengar, usa tóxico. Florges, usa mirada llorosa y luego hoja mágica. Mientras Caín daba órdenes a Gengar y Florges, en el otro lado, Slowking y Druddigon ya estaban enfrascados en un feroz combate. Esta fue la primera batalla real de Slowking desde que alcanzó el nivel élite. Los combates anteriores contra los Pokémon de lance habían sido solo entrenamiento ligero. Los movimientos de tipo dragón de Druddigon estaban siendo suprimidos. Slowking, salvaguarda. Justo antes de que el golpe trueno de Druddigon aterrizara, Caín dio la orden. Una barrera de color extraño apareció alrededor de Slowking. No bloqueó el ataque, pero el movimiento psíquico, ahora potenciado, se convirtió en cuchillas mentales que golpearon brutalmente a Druddigon. ¡Ojo! Ambos Pokémon retrocedieron ante el choque. Slowking sufrió daños considerables, pero a Druddigon no le fue mejor. El psíquico mejorado era difícil de resistir. Diggersby no había podido acercarse a Slowking, por lo que dirigió su atención a Gengar y Florges. Diggersby, ignora a Gengar. Usa brazo martillo contra Florges. Diggersby obedeció la orden de Aliana, ignorando por completo el tóxico que Gengar había lanzado, y cargó directamente hacia Florges, con los puños listos. Pero al oír la orden, Caín simplemente sonrió. ¿Ignore Gengar? No sabía que el veneno de Gengar estaba potenciado tanto por el veneno de Dragalge como por el orbe tóxico. Como no había sido interrumpido, Toxic golpeó a Diggersby de lleno. Florges lo miró con lástima, con lágrimas en los ojos. De inmediato, el corazón de Diggersby se tambaleó. ¿Cuándo, en su poco glamurosa vida como excavadora, había recibido alguna vez ese tipo de atención emocional? Su resolución ofensiva se debilitó. Incluso su velocidad disminuyó. Maldita sea. Druddigon, usa el meteorito Draco. Gritó Aliana con el ceño fruncido. Florges y Gengar no eran más fuertes que Diggersby, pero sus habilidades eran molestas. Control de turnos, ataques combinados, y el veneno de Gengar había superado sus expectativas. Si esto continúa, podrían llegar a desgastar a Diggersby. Druddigon rugió con furia. Ya basta de peleas limpias, esta fue una pelea malditamente caótica. Rugido. Druddigon se enfrentó de nuevo a Slowking. Ambos resultaron heridos. Slowking parecía gravemente herido, pero se debía más a la resistencia que al daño real. Druddigon, mientras tanto, seguía en pie, pero su mente comenzaba a nublarse. El Draco Meteor comprimido salió de su boca y explotó en el cielo. Inmediatamente, meteoritos llameantes comenzaron a caer directamente hacia Slowking y Florges. Todo el campo quedó consumido por los efectos del movimiento. Diggersby, cava ahora. No era la primera vez que lo hacían. Al ver los meteoritos, Diggersby soltó a su diosa y empezó a cavar, ocultándose bajo tierra. Una vida tranquila como excavador parecía más adecuada que intentar cortejar una flor. Proteged. Ordenó Caín. Ojo. 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 La plaza se llenó de cráteres, pero Slowking y los demás salieron ilesos. La protección se había usado justo a tiempo para protegerlos de los meteoritos. Druddigon permaneció de pie, mientras un montículo de tierra se alzaba del suelo. Diggersby emergió del subsuelo, ahora cubierto de un tono púrpura. El veneno seguía activo. De su mano, Aliana arrojó una pastilla. Diggersby la atrapó. El antídoto alivió un poco el veneno, pero no lo eliminó por completo. ¿De verdad es tan fuerte ese veneno?, murmuró Aliana, al ver que ni siquiera un antídoto de alta calidad podía neutralizarlo por completo. Druddigon, terremoto. Diggersby, danza de espadas. Seguimos luchando. Eso era lo que creía Aliana. Diggersby era un Pokémon que aprendió danza espada de forma natural, y si aún tuviera gran poder, habría sido mortal.
Pero desde que esa habilidad fue intercambiada por la piel áspera de Drudigon, su fuerza ya no era abrumadora. Los dos frentes de batalla que Caín había dividido ahora comenzaban a fusionarse nuevamente. En ese caso, cambiemos el estilo de lucha. Empecemos con el combate en grupo, dijo Caín con calma, sacando dos Pokébolas más. Hasta el momento, Aliana no había invocado más Pokémon, por lo que parecía que solo tenía esos dos de nivel élite. Dos destellos rojos. Aparecieron dos Pokémon más junto a Caín. No se unían a Slowking ni a los demás. Eran unidades de apoyo, pero cruciales. Grieta. Un cielo despejado se oscureció a medida que nubes negras se acumulaban rápidamente. Comenzó a llover, primero ligeramente, luego se convirtió en una tormenta torrencial que empapó todo el terreno del Parfum Palace. No, Caín no había invocado a Mismagius ni a Altaria, sus otros Pokémon de nivel élite. Aún los tenía en reserva. Los liberados fueron Politoed y Orsea, que estuvo ausente durante mucho tiempo. Tan pronto como Politoed apareció, su habilidad llovizna se activó. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un aguacero. Una barrera psíquica rodeaba a Caín, manteniéndolo seco. Al otro lado, alguien se acercó por detrás de Aliana con un paraguas rojo, protegiéndola de la lluvia mientras él mismo se empapaba. La batalla continuó furiosa. Gengar, copia la habilidad de Orsea y compártela con Slowking, Florges y tú mismo. Ordenó Caín. Ese era su estilo de batalla grupal. Muy pronto, Digihersby terminó de usar danza de espadas, mientras Drudigon lo protegía y usaba terremoto, pero Caín no hizo ningún intento de detenerlos. Sus tres Pokémon ahora compartían la habilidad nado veloz. Aliana finalmente entendió lo que significaba ser un verdadero maestro de Gengar. La lluvia aumentó su velocidad a tal grado que lo volvió intocable. Aunque los Pokémon de Aliana eran de nivel élite, enfrentarse a un Gengar con nado veloz en medio de una tormenta torrencial era imposible. Incluso Slowking y Florges, que no eran conocidos por su velocidad, ahora se movían con mucha más fluidez que antes. Fin del capítulo. Justo cuando Caín y Aliana estaban en medio de la batalla, la pelea entre Lance y Bass también había llegado a un punto de ebullición. Bass no era de la realeza por nada. Su talento no estaba nada mal. Sin embargo, teniendo en cuenta que su edad era más del doble que la de Lance, tener ese nivel de fuerza no era exactamente algo de lo que estar orgulloso. Su Pokémon característico era Goodra, un pseudo legendario de la región de Kalos, que ahora luchaba contra el Dragonite de Lance. Aunque no era tan poderoso como Dragonite, la naturaleza defensiva de Goodra le permitía resistir sin demasiados problemas. Pero en ese momento, la expresión de Bass se volvió sombría. Había subestimado la fuerza de Lance y no esperaba que peleara tan uniformemente. Menos aún esperaba que un entrenador de nivel élite apareciera al lado de Lance. Ese entrenador estaba al mando de un Slowking de nivel élite y dos Pokémon cuasi élite máximo, logrando detener con éxito a los dos Pokémon de nivel élite de Aliana. Y ya empezaba a ganar ventaja. Vale la pena recordar que cuando Aliana se acercó a Bass para discutir la cooperación, él había puesto a prueba su fuerza. Que Drudigon no era débil, y Digihersby, en particular, era un lobo con piel de oveja. Su habilidad UG Power combinada con su Horse Dance le daba un poder tan explosivo que ni siquiera Bass podía enfrentarlo de frente. Pero ahora, ¿qué estaba viendo? Ese Digihersby, que una vez fue amenazante, estaba siendo perseguido y golpeado sin piedad por tres Pokémon, golpeado y magullado. Literalmente se convirtió en un cerdo golpeado. ¿Y Drudigon? Caín lo mantenía a raya con astucia, usando la velocidad para evitar que se acercara. Drudigon también era un Pokémon centrado en ataques físicos y carecía de movimientos de largo alcance verdaderamente poderosos. Aprovechaban su lentitud para perseguir sin descanso a Digihersby. Incluso cuando Drudigon intentó acercarse, Slowking pudo teletransportarse con Gengar y Florges para desaparecer. Si alguien entrevistara a Digihersby ahora, probablemente podría pasar 3 días completos quejándose del abuso que sufrió por parte de Slowking y sus compañeros de equipo. ¿Qué manera de abusar de un Pokémon decente? No. ¿Qué manera de maltratar a un conejo decente? Ni siquiera entendía por qué lo perseguían tan obsesivamente. Mientras tanto, su compañero Drudigon aún mantenía su postura digna. El contraste fue brutal. Sí, tú. No creas que sonrojarte te hace ver tímida. Y no creas que tener alas te da derecho a volar así. Digihersby se quejó internamente, pero los ataques siguieron llegando sin pausa. Finalmente, bajo la expresión sombría de Aliana, Digihersby se desplomó en el suelo. Y fue entonces cuando Aliana comprendió.
Caín había invocado a Politoed y Orsea solo para aprovechar sus habilidades llovizna y nado rápido. Digihersby fue derrotado. Yacía inmóvil en el suelo como un cerdo muerto. Los Pokémon de Caín entonces dirigieron su atención hacia Druddigon. Oh, escuchamos que eras tú quien nos perseguía antes. Gengar rió sin control. Florges era mucho más reservada. Se tapaba la boca con una mano mientras reía, sin apartar la vista de Druddigon. El otrora imponente Druddigon tembló de inmediato. Sus escamas estaban erizadas. Ahora que Digihersby ya no estaba allí para atraer la agresión, ¿podría soportar ataques tan intensos solo? La respuesta fue no. Druddigon giró lentamente la cabeza hacia su entrenador, tragando saliva nerviosamente. Yo lo traigo. El sonido era tan fuerte que todos lo oyeron. El rostro de Aliana era un poema. Siguiendo las órdenes del señor Lisandre, había venido a ayudar a Bass a encontrar lo que buscaba. Supuestamente, había algo en el palacio del perfume que Lisandre necesitaba. Pero todo había sido arruinado por el hombre que estaba frente a ella. Por otro lado, Bass también estaba de mal humor. Había mordido el hueso más duro y todavía no había conseguido lo que quería. Los herederos del Parfum Palace, protegidos por un paraguas tras Caín, casi aplaudieron al ver caer a Digihersby. Finalmente soltaron el aliento que habían estado conteniendo y suspiraron aliviados. Señorita Liana, ¿de verdad desea continuar la batalla? Preguntó Caín con una sonrisa. HMPH. Resopló Aliana, girándose para mirar a Bass. Y Bass la miró fijamente. Ninguno de los dos tenía una expresión amistosa. Aliana culpó a Bass por no investigar bien antes de actuar, y Bass culpó a Aliana por ser una campeona de escritorio pero una novata en la calle. Sin ofender, lo juro. Contra él, Druddigon y Digihersby eran fuertes. Pero ante un Pokémon de nivel élite y dos Pokémon cuasi élite máximos, no pudieron seguirle el ritmo. Y lo peor es que fueron los primeros en perder un Pokémon. HMPH. Veamos cuánto tiempo puedes protegerlos. Nos retiramos. Declaró Bass con un gesto amplio, poniendo fin unilateralmente a la batalla. Lance no podía enfrentarse a Bass, por lo que simplemente se quedó allí, observándolos irse. Después de que Bass se retiró, un grupo de individuos vestidos de rojo liderados por Aliana permaneció. Nosotros también nos vamos, dijo Aliana con frialdad, lanzando una última mirada a Caín mientras se preparaba para partir. Bass había escapado sin interferencias, pero Aliana era un caso diferente. Señorita Aliana, irse así no parece muy educado, ¿verdad? Al menos debería dejarnos algo, dijo Caín. Pero Aliana lo ignoró por completo. ¿Quedarse más tiempo? No había nadie que pudiera enfrentarse a Lance. Justo cuando se dio la vuelta, un Gengar apareció a toda velocidad y se deslizó hacia su sombra. Para cuando Aliana reaccionó al contraataque, Gengar ya estaba justo en su cara. Él no la golpeó, pero le arrebató las grandes gafas de visera negra que llevaba. Gengar intentó seguir adelante, pero Druddigon saltó junto a Aliana. Con eso, Gengar se retiró y regresó con Caín, entregándole las gafas. Objetivo cumplido. Caín lo confirmó en silencio en su mente. Al mismo tiempo, dio una orden al sistema. Rastrear fuente de señal. Bloquear posición. No eran solo unas gafas. Eran unos auriculares con microordenador conectados al sistema de comunicaciones central del equipo Flare. El verdadero objetivo de Caín al hacer que Gengar actuara era conseguir esas gafas. Todo lo demás era una distracción. En el punto donde las gafas tocaron su piel, se percibieron pequeñas corrientes eléctricas, imperceptibles para el ojo humano. El sistema tardó solo unos segundos en descifrarlas. E inmediatamente comenzó a rastrear la ubicación del servidor principal. Lance, de pie junto a Dragonite y Gyarados, se acercó a Caín mientras observaban a Aliana y su gente retirarse rápidamente. Bien hecho, Caín. No esperaba que derrotaras a dos Pokémon de nivel élite con solo 3 de los tuyos, dijo Lance, dándole una palmadita en el hombro con expresión de aprobación. Un futuro prometedor. Caín simplemente sonrió sin decir mucho. Aprovechar las ventajas de la información y las habilidades versátiles para desgastar gradualmente las fortalezas del oponente. Ese era el estilo de batalla de Caín. Cuando el enemigo es demasiado poderoso, el primer paso es reducirlo a tu nivel. Luego, con experiencia e inteligencia superior, ganas la batalla. Así es como se lucha en igualdad de condiciones. Simple y directo. Mientras Caín charlaba con Lance, una voz resonó en su mente. Objetivo fijado. Fin del capítulo.